Decíamos antes de los títulos, la discusión ha ido tanto hacia lo filosófico, hacia los puntos de vista más finos, que se han olvidado del trazo grueso. Y el trazo grueso es el espíritu para lo que la ley fue escrita, que en líneas generales es justamente dar una sensación de justicia. La justicia tampoco existe como la seguridad, pero sí una sensación de justicia, o por lo menos la situación de que ambas partes, el acusado y la víctima, sientan que estamos frente a una situación que amerita justicia. Evidentemente la discusión se ha ido corriendo en los últimos años hasta perder cierta lógica. Bien, la pregunta que nos hacemos al inicio del programa es, bueno, ya falló la Corte de la Provincia de Buenos Aires, ¿qué va a pasar ahora? ¿Va a ir preso ya Mario Tolosa? ¿Cuánto le queda por cumplir? Está en línea el fiscal ante la casación, Jorge Roldán. Les cuento que Jorge Roldán y el otro fiscal, el doctor Altuve, son los que apelaron cuando se enteraron que la casación le había bajado la pena, son los que dijeron, esto que estamos leyendo es así. No me olvido más porque lo dijeron así Roldán y Altuve cuando leyeron el fallo de Piombo y Salaguer, dijeron, che, ¿no estará mal tipiado esto? No puede ser lo que estamos leyendo, que le bajen la pena con este argumento del transvestismo del menor. Bueno, yo voy a hacer una sola pregunta al fiscal, después me parece que las que sumemos todas valen. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? No, de nada. Bien. A ver, concretamente, doctor, ¿usted cree que con este fallo de la Corte es inmediata la detención, debiera ser inmediata la detención de Mario Tolosa para que cumpla los 6 años de cárcel? Bien, habría que hacer un cómputo de pena para ver cuánto le resta cumplir. Pero efectivamente el fallo, si bien, digamos, quedaría una instancia extraordinaria de apelación ante la Corte Federal por parte de la defensa, digamos, es muy difícil que tenga lugar en este caso, digamos, por las características del asunto, de modo tal que esta es una sentencia definitiva que va, sin duda va a adquirir firmeza y tendrá que cumplir Tolosa la pena que le resta. Roldán, ¿ustedes evalúan o tienen la información sobre una posible fuga de este hombre? Porque tendría un tiempo suficiente como para poder hacer con su destino lo que quiera. Bueno, siempre hay posibilidad de fuga, digamos, porque volver a la cárcel no es una situación que sea fácilmente aceptable por ningún imputado, ¿no? Pero tampoco es fácil encontrarse profugado. De modo tal que yo entiendo que la sentencia se va a cumplir. Del menor, ¿qué información tienen ahora sobre cómo podría repercutir esto en él, esta decisión, este segundo fallo? Bueno, en su momento nosotros, digamos, nos preocupamos por la situación del menor, especialmente porque al haber tomado estado público, digamos, la sentencia, haber tenido una difusión que realmente fue inesperada, hasta el punto que terminó con el alejamiento de los 2 magistrados, y en ese momento tomamos conocimiento que el menor estaba bastante bien, digamos, recuperado, sin secuelas del abuso sufrido y seguía una vida normal. O sea que creemos que seguirá en la misma situación. No hemos tomado contacto en las últimas horas. Doctor, la última por mi parte. ¿Nos puede decir por qué para ustedes y ahora para la Corte de la Provincia de Buenos Aires este fue un delito gravemente ultrajante? Con las palabras, con el cuidado, por el horario. Mire, es muy fácil porque la doctrina ha sido siempre contesta en determinar cuál es la calidad, qué es lo que hace gravemente ultrajante a un delito. Es una categoría intermedia, digamos, entre un abuso sexual simple, donde hay tocamientos, digamos, y un abuso sexual donde existe penetración. Esta sería una categoría intermedia que, sin llegar a la penetración, contiene actos, por así decirlo, humillantes, digamos, que exceden la figura simple. Y bueno, creo que resultaría un poco duro reproducir acá los hechos, pero fueron bastante públicos. El abuso sufrido por el menor fue bastante humillante y agresivo. Roldán, en la era de las comunicaciones, ¿por qué sigue siendo lenta las comunicaciones en la justicia? Es decir, ¿por qué se necesita tanto tiempo entre una decisión y que se haga efectiva esa decisión? Lo digo por la presunta detención del acusado.
No, acá no va a pasar de ninguna manera mucho tiempo, porque digamos hay un plazo de 10 días para interponer recursos y luego pasado ese lapso queda firme, pero la detención tiene que ser solicitada por el fiscal de la causa, el fiscal de origen, creo que era San Martín, el departamento judicial, sí. Y se debería ser efectiva inmediatamente. Muchas gracias, fiscal, por esta comunicación telefónica con nosotros, muy amable. No hay por qué, a su disposición. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Creo que tenemos una respuesta, Guille. El fiscal dice ya tiene grado de firmeza, porque está la vieja discusión si un fallo de la Corte bonaerense es un fallo firme. Y si es firme, automáticamente amerita la detención. Pero ¿qué pasa si la defensa mete un recurso ahí diciendo apelamos en la Corte, vamos en queja en la Corte Nacional? ¿Te frena la detención? Eso es lo que yo no tengo en claro. El fiscal dice que no, que deberían detenerlo igual. ¿Qué pensamos? Hay, como decimos nosotros los abogados, hay mitad de la biblioteca para un lado y mitad de la biblioteca para el otro, Mauro. Esta es la realidad. Hay algunos tribunales que aceptan que no tiene grado de firmeza hasta que no está agotada la última vía, que es el recurso extraordinario ante la Corte, y hay otros que dicen lo que vos acabas de decir, que... Vuelva al estado anterior, dicen. Si estaba detenido, en este caso estaba detenido. No, estaba libre ahora. Pero estaba libre cuando... Cuando la casación le baja la pena, estaba detenido. Ya está, por eso te digo. Y lo dejan en libertad. Por eso, pero cuando la casación le baja la pena... Lo libera. Ahí estaba detenido. Claro. Lo normal sería que vuelva al estado anterior del fallo que se acaba de revocar. Y ver cuánto le queda por cumplir, porque lo que no sabemos, que nadie sabe. ¿Usted tiene la cuenta fina cuánto tiempo estuvo preso? No. Nadie sabe cuánto tiempo estuvo preso Tolosa. Solo Tolosa, obviamente, debe contar los días exactos. Él dijo en la nota él dijo 4 años. Si pasó 4 años en cana, me parece que queda libre, por más que lo vayan a detener. Las 2/3 partes de 6 años está ahí, le quedaría por cumplir nada, 2-3 meses, pero bueno, que los tiene que cumplir. La historia ya de este menor G es una historia dura, cruda, ¿no? Sí. Y nadie lo tuvo en cuenta este contexto. Es más, lo tuvieron en cuenta para beneficiar a Tolosa, no para ponerlo a él en una situación mejor de la que ya había atravesado. Exactamente, nadie, en casación no tomaron en cuenta la indefensión de la víctima. Claro. Porque él aprovecha de eso, él sabía que tenía un padre ausente, que lo criaba su abuela, o sea, era un niño que no tenía una figura paterna como para que lo defienda. Y él como que quería cumplir ese rol, supuestamente, ¿no? Claro. Se aprovechó de esa situación. Para corromperlo. Para corromperlo. Habló con ustedes la tía de la criatura, ¿no? Sí, habló con el expediente, hablamos un día con Guille y con vos también, en un móvil, y me parece interesante escuchar la experiencia de la tía. Usted representa a la tía formalmente, ¿no? Entre otras personas vinculadas al menor. Presten atención cómo se vive del otro lado. Ya escuchamos al condenado diciendo, es todo mentira, pregúntenle al nene por qué me denunciaron, pero vale la palabra, siempre lo decimos, sin lugar a dudas, la palabra de los familiares de la víctima, la tía. Pero ni siquiera pasó, ni siquiera convivía con el padre. El nene tenía dos meses cuando el padre y la madre lo abandonaron. Con eso te digo todo, ni lo conocía. Y es una criatura, vos imagínate que es una criatura y la criatura se olvida enseguida. Pero él por dentro, en su conciencia, tiene problemitas. Como, imagínate que esto para él le cambió la vida. Nosotros tratamos de que las cosas siguieran normalmente. En ese momento estaba mi mamá, porque mi mamá ahora falleció. Por eso soy yo la que estoy hablando. Porque mi mamá falleció y cerró los ojos dando la vida por él. Y ella lo cuidó muy bien, era un nene muy bien cuidado. Él iba al colegio, no estaba en la calle, iba a jugar al club, iba y venía porque este señor lo llevaba y lo traía. Nada más. A mí no me pueden decir que era un nene que fue abandonado por los padres y estuvo 24 horas en la calle. No. Él, mi mamá lo cuidó muy bien cuidado estuvo. Claro, exactamente, no tenía por qué él ponerle las manos encima. Él se abusó de la confianza que mi mamá se lo daba en la mano a las 6 de la tarde y él se lo traía a las 8, a veces hasta las 9, y después nos terminamos enterando que se quedaban solo en el club con el nene. Llevaba a todos los chicos y a él lo repartía último. Lo que pasa es que nosotros no tuvimos para poner un buen abogado que lo defendiera. Este señor habrá puesto un buen abogado que lo defendió y por eso son las cosas como son. Y le tocó a este juez sin vergüenza, porque yo no puedo creer lo que está diciendo. Pero que las pericias médicas dijeron que el nene estaba abusado, sí, eso sí. Él estaba abusado. Y el nene lo contó, porque el nene es muy vivo. En ese momento te aclaraba todo muy clarito. Y te contaba todo como lujo de detalle, porque cuando pasaron los días, fueron pasando los días, nosotros le preguntábamos, y él te lo contaba todo con lujo de detalle.
que a él lo acariciaba mejor, que a él lo quería más, que a él lo cuidaba más, que a él lo dejaba último en casa, él lo levantaba primero. Pequeños detalles que uno tomaba en cuenta como si fuese un hombre que le tomó cariño, como quien lleva al nieto o quien lleva al hijo a jugar a la pelota. No, él es muy bueno, que me compra para comer, le compraba la gaseosa, le daba plata, pero con todo esto detrás. Yo no puedo entender cómo este señor está en la calle, no puedo dejar de pensar en otra cosa que me lo puedo cruzar en qué momento, porque él vive a 6 cuadras de mi casa. Imagínate que si yo salgo a la calle me lo puedo encontrar en cualquier lado. Y como le dije a otro periodista, yo no sé qué haría. ¿Qué ibas a decir, Mauro? No, estábamos charlando, escuchando la nota, decíamos, vos preguntabas y decías, ¿solo 6 años por todo eso? Y en realidad, 6 años, ponete fallo. Si fuera el de Piombo y Salargués, 3 años y 2 meses. Pero ¿cuáles son las penas en expectativa? No sé, ¿cuál es la pena para el abuso sexual gravemente ultrajante? ¿Tiene una escala más alta? Claro, va hasta los 15 años de prisión, lo que ocurre. Era la mínima. Acá le han dado una pena, la pena no se puede discutir y en base a esa pena hay que hacer la suma de los meses o años que estuvo en prisión y sacar a ver si... No será la ley del talión, ni tampoco la ley de las tribunas, ni de las masas, pero hay un punto intermedio, digamos, hay algo que nos está diciendo que está faltando el sentido común, está escaseando el sentido común. Porque así todo la pena le dieron la mínima, digo, la pena que terminan dándole ahora, que es la que la Corte dice vuelva a ser la pena original, que es la del Tribunal Oral 3 de San Martín, son 6 años, es la mínima. Son señales laxas. Y pareciera, ante el hecho, cuando uno lo lee, que somos cuidadosos por el horario, lo que le hicieron al nene, uno dice, 6 años nada más. Y por otro lado están quienes te dicen 6 años en la cárcel es una enormidad y es la discusión histórica. Seguramente para estar en el penal es mucho tiempo. Pero el hecho... Pero digamos, hay una vida arruinada o una persona que va a tener que trabajar toda su vida para sacarse de encima ese problema. Sin duda. Yo me hacía esa pregunta justamente, ¿no? ¿No tiene por objetivo los fallos dimensionar en una escala, en una tabulación, la marca que deje ese delito en la vida de las personas? Porque no es lo mismo que te roben la cartera, no es lo mismo que te peguen un tiro, no es lo mismo que te violen, no es lo mismo. O sea, me imagino que en la tabulación fría de a cuánto le corresponde, está el impacto o está el análisis del impacto de ese delito para la vida de las personas. ¿Sí o no? Sí. Es correcto. En principio tendría. En principio tendría que ser así, pero bueno. Ahora, ¿a ustedes les cabe alguna duda que este chico que ya viene de un contexto difícil, sin contención amorosa, con una abuela que por una cuestión generacional y por demás situaciones probablemente no pudo estar, lamentablemente lo digo, a la altura de las circunstancias, con un padre además señalado por un delito, o sea, es un chico similar, es un chico que se cría en este contexto, y un tipo que hace de figura paterna contenedora, que lo único que hace es ultrajarlo, violarlo, corromperlo, y 6 años en cana me suena, pero como... Muy poco, sí. Nada. Recién sacábamos cuenta, me parece que ni iba a la cárcel. Si es como dijo Tolosa en la nota, que estuvo 4 años... No, pero tiene que pedirlo a la condicionante. Yo entiendo, pero digo, Tolosa dice en la nota que estuvo 4 años y 2 meses. Yo creo haber escuchado eso. Porque la pena se la bajan cuando ya había cumplido 4 años y 2 meses detenido, dice Tolosa. ¿Sí? Entonces no va preso. No, va preso, pero cuando empiecen a sacar las cuentas van a decir, acuérdense que con las 2/3 partes de la pena cumplida... ya está para salir Tolosa. Con condicional. Hay que ver si se la van a dar. O sea, él tendría que cumplir la pena Probablemente completa. se la den porque cuando estuvo a derecho, estuvo en su casa, tuvo un trabajo y hizo lo que dijo que tenía que hacer. No ¿entienden lo que puede pasar? La paradoja es que pueda gozar de una libertad condicional inmediata. Puede ir en cana y cuando hagan la cuenta van a decir, a ver, si de los 6 años que ahora tiene impuestos, cumplió 4 años y 2 meses, no sé sacar la cuenta, pero de 6 años las 2/3 partes son 4 años. Son 4 años, ya está cumplido. Es más, puede darse hasta una paradoja peor, que reclame porque tiene 2 meses excedidos de la condicional. Mirá lo que puede llegar a pasar. Que Tolosa se queje diciendo, si la condicional me la dan ahora, estoy excedido, cumplí 2 meses más para salir con este beneficio. Me quiero imaginar que esta persona, por ejemplo, vive a 4 cuadras del chiquito, pero no trabaja más de esto, ¿no? Me quiero imaginar. No. Bueno, menos mal. Por suerte. No, pregunto porque... No, espacio para la sorpresa. Es muy buena tu pregunta porque acá
Es decir, yo sé que esto va a sonar mal y estigmatizante, como gusta justipreciar ahora los análisis que uno hace de este tipo de delitos cuando se trata de delitos sexuales, pero no nos olvidemos que acá en nuestro país no hay registro de ofensores sexuales, claro, que en otros países sí existen. Sí. Entonces se daría, como bien decimos todos, la paradoja que esta persona que está condenada por un delito de contenido sexual seguiría viviendo a poquísimas cuadras, como dice el doctor, de la víctima, de su propia víctima, a 4. Terrible. Preguntarle a la chica del Chaco y el hombre que no podía manejar profesionalmente, que no podía Tatiana manejar un remis, claro. Tatiana Coloxia. Siempre le Volvió, digo hizo el lo apellido, mismo, por hizo La exactamente Río. lo mismo, Tal cual. calco. Bueno, y el remisero también, siguió trabajando de remisero. Hasta el último día. Bueno, gracias, tenemos que hacer una pausa nosotros. Muchas gracias. Un gusto, Buenas ¿no? Por tardes. favor.